Después de que ayer conociéramos la decisión final sobre tipos de interés y escucháramos las declaraciones de Jerome Powell, Bitcoin inició una caída que se alarga hasta el día de hoy. Así que en este vídeo haré un análisis de Bitcoin, comentaré cuáles han sido las noticias de última hora y cuáles son las perspectivas que tenemos a partir de ahora. Bueno, antes de hacer el análisis de Bitcoin de hoy, vamos a comentar las noticias de última hora. Esto que estáis viendo aquí es simplemente la hoja o el comunicado. Aquí lo tenemos que viene con la decisión de tipos de interés. Los tipos de interés vienen como en dos direcciones. Lo que primero ocurre es un comunicado explicando y justificando y comentando cuáles han sido los votos, quién ha votado una cosa, quién ha votado otra, perspectivas a grandes rasgos, y luego media hora más tarde viene la rueda de prensa del FOMC donde sale Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, y pues responde a las preguntas de los periodistas y un poco como que orienta y termina de definir si algo ha quedado en el aire respecto a esto de aquí que es el comunicado. Entonces lo voy a resumir de forma muy rápida. Jerome Powell ayer quería irse tranquilo de vacaciones y punto. El tema es que comentó que la inflación había disminuido o ha disminuido sustancialmente, lo cual le gusta, y que además la tasa de desempleo, pese a que ha aumentado, ahora comentaremos, pero mañana tenemos tasa de desempleo, aquí tenemos un poco la situación, pese a que la tasa de desempleo ha aumentado, aquí lo podemos comprobar y está al 4,1%, según Jerome Powell y según la Fed, evidentemente, sigue baja mientras se mantenga alrededor de estas cifras. El tema es que, a palabras textuales suyas, no hemos tomado ninguna decisión sobre futuras reuniones, incluida la de septiembre. Lo que quieren hacer es pues ver un poco cómo van avanzando las cosas. Aquí tenemos las siguientes reuniones. En 48 días viene la siguiente reunión. Va a ser a mitades finales de septiembre. Tenemos la siguiente reunión, ¿no? Así que comentan que no han tomado aún ninguna decisión respecto a lo que va a ocurrir. El mercado, por eso, descuenta que se va a mantener igual. Ya lo comentamos el otro día, y es que estamos viviendo este año una constante de idas y venidas con lo que va a ocurrir con los tipos de interés, según el mercado, según el inversor, según el trader, según los participantes del mercado. Lo que se lleva considerando es que desde principios de año, desde el primer trimestre, se iban a reducir los tipos de interés. Pues vamos a llegar al último trimestre y aún no se habrán reducido. Entonces, si bien el otro día se esperaba que en septiembre ya se redujeran esos tipos de interés, ahora se vuelve a esperar lo contrario. Yo de esto no me fío un pelo, evidentemente, lo venimos comentando desde pues principios de año, porque siempre ocurre lo mismo, igual no tan exagerado, pero siempre ocurre lo mismo, pero la situación, y según Jerome Powell, aún no han tomado ninguna decisión de lo que ocurrirá en septiembre. El resumen de todo es que no hay nada claro, pero como ve que la economía aún no lo está pasando mal, aguanta los tipos de interés todo lo que puede para asegurar el tiro. ¿Cuál es el tiro? El tiro es la inflación, evidentemente. Ahora hablaremos de ella. Pero él, si miráis en mi canal de Telegram, que subí un poco el desglose de algunas de las frases más importantes que comentó Jerome Powell, hace todo el rato alegaciones en la situación económica. Dice que la inflación ha reducido, ¿vale? Y que la tasa de desempleo está subiendo, pero que no ajusta esos tipos de interés porque la situación económica aún aguanta. Es decir, si estuviera tan seguro de que esto va a caer, de que la inflación va a seguir cayendo, lo que haría sería bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si tú mantienes los tipos de interés así, lo que va a ocurrir es que la tasa de desempleo se te va a disparar. Porque el hecho de mantener los tipos de interés elevados perjudica al empresario. Y si tú perjudicas a la empresa, lo que va a hacer es que ese agravio que tú le generas a la empresa lo va a recibir el trabajador. ¿Y cómo lo recibe? Pues así. Entonces, como no ve claro el tema de la inflación, insisto, ahora hablaremos de ello, lo que hace es mantener los tipos de interés elevados. Y ya está. Y sustenta su discurso en que la economía de Estados Unidos sigue bastante fuerte. O como él dice, sustancialmente fuerte. Lo que comento o lo que creo es que al mercado le preocupa que aún no tiene información suficiente. Al mercado le preocupa que llevamos con los tipos de interés así meses y meses y meses y seguimos sin tener información suficiente para tomar una decisión última.
Y la realidad es que no sería la primera vez, porque en el año 1972, diría, efectivamente, fue periodo electoral y los años electorales en Estados Unidos son años alcistas, son años donde el SP500 sube. Ya está, del mismo modo que los años pre-halving son años rojos para Bitcoin, los años halving son años positivos, post-halving son mucho más positivos, entre tiempos empiezan a ser negativos y pre-halving son otra vez negativos, son los ciclos de 4 años. Los años electorales en Estados Unidos son positivos. Pues bueno, si nos fijamos al uso, el año 1972, que empieza aquí, con el SP500 en 102.09 dólares y con una inflación al 3,26%, es positivo, porque el 72 va desde aquí hasta aquí. El SP500 pasa de 102 a 118. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la inflación? Que pasa de 3,26% a 3,64%. ¿Qué ocurre durante el año? Que la inflación, los años anteriores estaba de subida, empieza una bajada clara y durante el año electoral frena esa bajada y empieza a girar. Fijaros, ¿cuándo empieza a girar la inflación? En agosto, septiembre, octubre. Aquí lo estamos viendo. Llega a su mínimo en junio, julio y agosto, septiembre, octubre empieza a girar. Para noviembre y diciembre está, como dice Jerome Powell, sustancialmente, pero en este caso elevada respecto a el mínimo. ¿Y qué ocurre el año siguiente, el 73? Que el 11 de enero del 73, del año siguiente, 11 días después de que empiece el año, el precio sube un poquito más, pero inicia una debacle gigantesca que termina llevando al SP500 a los 62 dólares por unidad. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una inflación que ha estado subiendo los años anteriores, viene de bajada y justamente este año 2024, sí, de momento sigue bajando. Es verdad que no está, bueno, está un poquito por debajo de su mínimo anterior. Está formando este freno, pero en agosto, septiembre, octubre es cuando en el año electoral del 72 vimos que la inflación empezaba a subir. Terminábamos el año electoral alcistas, los 11 primeros días del 1973 empezaban alcistas, pero justo se llegaba a un máximo y explotaba todo a la baja. Entonces, yo creo que en términos generales al mercado le da miedo algo así. Le da miedo un doble pico inflacionario. Ojo, que no tiene que significar que la inflación supere el 9% al que llegamos en junio del 22, cuidado, no significa eso, pero obvio, si tú tienes los tipos de interés al 5,25 y la inflación te forma aquí un rebote, lo último que vas a poder hacer es bajar los tipos de interés. Si ya la tasa de desempleo está subiendo, ¿qué ocurrirá si se alarga más esa estructura de tipos de interés elevados porque la inflación te está rebotando? Que se montará un Cristo importante. Hoy, en cuanto a noticias de última hora, tenemos PMIs, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, focalizándonos en Estados Unidos. Esto es un dato que se da cada semana, con lo cual tampoco es tan relevante. Y bueno, pues obvio, informe de inflación del Banco de Inglaterra, tipos de interés en Inglaterra, PMIs en zonas de Europa. Estas son noticias filtradas por 3 estrellas. Hay un montón de noticias más que no voy a entrar a definir. Pero mañana, fijaros, tenemos nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Mañana seguramente habrá también jaleo. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga al 4,1%. Y cuando digo jaleo, no digo jaleo bajista, puede ser jaleo alcista. Yo creo que teniendo a un poquito más de 24 horas, a 36 horas, la tasa de desempleo en Estados Unidos, después de lo que comentó Jerome Powell ayer, lo podemos ver mejor aquí, yo creo que el mercado en términos generales no hará ninguna barbaridad. Igual me equivoco, pero creo, y es un poco lo más lógico, que viendo lo que ocurrió ayer,
viendo que nuevamente se vuelve a repetir lo mismo, viendo que los datos no son 100% seguros, que Jerome Powell de forma indirecta te está diciendo que no tiene datos suficientes, etcétera, etcétera, creo que lo más lógico es que nos esperemos a mañana para que la gente tome una decisión respecto a si va más fuerte o va menos fuerte, si va más alcista o si va más bajista. Porque claro, hoy podemos sacar una conclusión, pero mañana vemos que, pues por ejemplo, la tasa de desempleo reduce y todo este discurso de la situación económica de Jerome Powell, ojo, porque le viene de favor. Tipos de interés elevados, inflación que de momento, pese a estar formando un pequeño freno, sigue tendiendo a la baja, muy poco a poco, pero sigue tendiendo a la baja. Oye, reducción de tipos de interés. Y os puedo asegurar que esto de aquí vuelve a cambiar en un momento. Y cuando cambian estas cosas es cuando se mueve el mercado. O sea, no nos engañemos. Esto de aquí determina la situación económica de la empresa. Y la empresa determina la situación económica del país. Ya no es que la empresa determine lo que ocurre con el índice, con el SP500 y compañía, es que la empresa determina el rumbo del país. Así que los cambios aquí son los que realmente provocan un cambio aquí. Porque si el dato económico que estamos viendo no es positivo para la empresa, no lo va a ser para el país. Y si no lo es para el país, no lo va a ser para los índices, evidentemente. Y si del país en cuestión que estamos hablando es de la potencia mundial número 1 desde hace décadas, pues mucho más grande va a ser la repercusión, ¿ok? Entonces, creo que lo más lógico es que la gente, que igual luego no, igual la gente ya va loca tomando una decisión. En mi opinión será un error, porque mañana vamos a conocer uno de los datos de los que Jerome Powell más está hablando. ¿Para qué vamos a estar tomando decisiones hoy si mañana se puede ser mucho más certero, con mucha más información? Bueno, pues lo que ocurrió ayer es un poco lo que he comentado. Bitcoin no reaccionó de forma positiva. Justamente Bitcoin no estaba teniendo un día positivo ayer, estaba teniendo un día bastante plano, pero esta fue la vela de 4 horas. Cuando salió las noticias, Bitcoin estaba literalmente por aquí, estaba sobre los 66.000 más o menos. Y cerró 2 horas más tarde, pues, en los 65.200. Esta vela fue de una caída del 1,71%. Y desde esta vela, pese a iniciar un movimiento ascendente del 0,65, hemos llegado a caer un 4,25%. La situación económica ahora mismo, la situación técnica ahora mismo en Bitcoin no ha cambiado por eso. ¿Por qué no ha cambiado? Y fijaros que ya desde el máximo que alcanzamos el 29 de julio hemos llegado a caer un 9%. No ha cambiado simplemente porque, como ya comentamos, estamos en la parte intermedia de un rango. Y no voy a entrar a definir por enésima vez lo que significa un rango, pero nosotros podemos empezar a tomar decisiones y a aprovecharnos de la estructura del rango en las partes o inferiores o superiores, no en las intermedias. Así que ahora que haga lo que quiera. A nosotros, y que no sirva esto como precedente, ni como recomendación, ni como nada, nos interesa esto. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Este es el 4% que nosotros queremos y tenemos que luchar. O nos interesa esto. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Esto no nos interesa porque tú no sabes cómo va a moverse y mucho menos en un entorno tan volátil de noticias como el que estamos viviendo esta semana. Ya lo comentamos en el análisis del lunes. Con lo cual, la situación no ha cambiado para nada. Sí que se ha formado una caída mayor, pero eso no nos tiene que influenciar respecto a lo que puede ocurrir. Nosotros nos interesa el extremo inferior o el extremo superior. Ahora estamos yendo hacia el extremo inferior. Perfecto. Pues veremos si llegamos. Si no llegamos, da igual, porque, como digo, seguimos en la influencia o bajo las leyes de lo que significa un rango. Lo que está claro es que si tratamos otros activos referentes a las criptomonedas, seguimos con esa disposición alcista de la dominancia, ha llegado hasta los máximos anteriores en gráfico diario, es justamente lo que comentábamos el otro día, de vamos a ver cómo llega a esta zona de máximos anteriores, porque
llevamos ya mucho tiempo en este nivel, lo hemos roto, normalmente se forma un pullback para una continuación, pero el gráfico diario es el que nos va a decir si esto es un pullback para seguir subiendo o es una falsa ruptura. De momento pinta bien y además en gráfico de 4 horas se están empezando a formar esas rupturas. ¿Qué nos interesa? Ver que esta vela de aquí termina cerrando fuerte, generando máximos crecientes por encima de estos niveles. ¿Por qué? Porque esto en temporalidades bajas significará que se está formando un cambio o un giro final que puede afectar directamente a la dominancia en general. Y la dominancia no es operable, pero es mucho más importante de lo que parece. Si miramos, ponemos el gráfico de Bitcoin, vamos a poner el gráfico mensual y vamos a poner, fijaros, los tipos de interés. Aquí fue cuando empezaron a cambiarse o a reducirse los tipos de interés en Estados Unidos, en Bitcoin. Tuvimos un claro movimiento a la baja. La dominancia llegó aquí, fue cuando empezaron a reducirse los tipos de interés. Formó su movimiento final los últimos 2 meses para luego ya formar un giro o un cambio contextual. Pero primero vinieron las caídas en tipos de interés. Si analizamos este gráfico, total 3 menos USDT dividido entre Bitcoin, cuando esto sube significa que la capitalización total del mercado, quitando a Bitcoin, Ethereum y quitando a USDT, que por eso lo resto de aquí, se comporta mejor que Bitcoin. Es decir, que las altcoins funcionan mejor que Bitcoin. Y cuando este gráfico cae, significa que las altcoins funcionan peor que Bitcoin. Pues, ¿cuándo vino la capitulación de las altcoins? ¿Cuándo las altcoins rompieron este nivel de soporte final? Fijaros, cuando se bajaron los tipos de interés. Ahora estamos en una situación también muy similar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sí, Bitcoin ha tenido idas y venidas, pero llevamos meses estancados en esta zona alta del nivel del máximo anterior. Llevamos meses esperando a que se bajen los tipos de interés. Y pese a que Bitcoin ha tenido grandes movimientos alcistas y grandes movimientos bajistas, el contexto último del mercado sigue siendo el mismo. Es más, si ponemos, esperad, vamos a mirar la última. Ethereum Bitcoin. ¿Cuándo capituló Bitcoin contra Ethereum? Cuando se bajaron los tipos de interés. Es verdad, fue el último coletazo previo a un cambio contextual, pero el mercado esperó a esa caída de tipos de interés. Lo hemos comentado muchas veces, la similitud de este movimiento respecto a movimientos anteriores. Es más, si ponemos el gráfico de Total 3 y encima ponemos el gráfico de, perdón, el Total 3 no, este gráfico de aquí, Total 3 menos USDT entre Bitcoin y encima ponemos el gráfico de Bitcoin, nueva escala de precios, nos damos cuenta de que lo que ha ocurrido es que Bitcoin ha tenido una fase bajista de color naranja y una fase alcista. Pero ¿qué ha tenido Total 3? Ha tenido una fase bajista y otra fase bajista. Seguimos de nuevo en el mismo contexto. Y como digo, el punto de mercado previo de anteriores mercados que implicó un cambio de algo, un cambio de tendencia, un cambio real de contexto, un cambio real del trasfondo de lo que estaba ocurriendo, fue los movimientos en cuanto a tipos de interés y los cambios relacionados con la inflación, el desempleo y demás. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.